Quiero invitarte al libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos, capítulo 1, versículo 13 al 17. Y quiero que leamos poniendo atención a lo que Dios va a hablarnos en esta noche. Yo creo que aquí están los queruzos de Jesucristo. Aleluya. Yo creo que aquí están los hombres y las mujeres, no solamente en esta casa, sino conectados en esa plataforma. Hombres y mujeres que le han dicho sí a Jesús. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y me he propuesto para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, dice Pablo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Puede tomar su lugar. Aleluya. He titulado este sermón Sin vergüenza. Alguien que lo diga: sin vergüenza. Vamos, alguien que lo diga ahí en el chat también, diga: sin vergüenza. He titulado este sermón Sin vergüenza, pero no sin vergüenza de aquellos sinvergüenzas, sino separados, sin vergüenza, ¿ok? Sin vergüenza. ¿Y por qué he titulado este sermón Sin vergüenza? Porque sinceramente el apóstol Pablo me ha inspirado con lo que él ha declarado en el libro de Romanos sobre el evangelio. Y antes de entrar en plenitud en la estructura del sermón, quisiera decirles, quisiera compartir con ustedes algunas cosas. Dice el versículo 13: pero no quiero que ignoréis, hermanos, que me he propuesto ir a vosotros hace rato, pero no he podido porque me han estorbado. Yo no sé si algunos de los que están aquí han querido hacer algo alguna vez en su vida y se han visto estorbados. Pero Pablo lo que quería hacer era predicar. Tal vez nosotros queremos ir al río y nos han estorbado, ¿verdad, Junior? Tal vez nosotros queremos ir a la playa y no nos han dejado ir a la playa. Tal vez algunos han dicho: cuando se acabe esta pandemia, me voy a dar un viajecito por el Decameron, por Playa Blanca, me iré al interior, necesito unas vacaciones, porque la pandemia nos ha estorbado. Pero lo que Pablo quería hacer no era irse al río, no era irse a nadar, no era irse a carnavalear. Lo que Pablo quería hacer era predicar. ¿Cuántos están conmigo aquí? Quería predicar el apóstol Pablo. Él quería compartir con los romanos, dice la Biblia. Mira lo que dice aquí: yo quería ir para tener también entre vosotros algún fruto. Wow, como lo he logrado con otros gentiles. Pablo se había dedicado a predicar el evangelio. Había ido a diferentes lugares, a diferentes naciones, a diferentes ciudades. Y en esas ciudades Dios lo había usado para ganar almas. Pero él no había tenido la oportunidad de ir a Roma. Y él decía: yo necesito ir allá, porque allá en Roma también quiero lograr levantar un fruto para el Señor. ¡Qué lindo! Qué lindo, porque muchas veces nosotros nos sentimos conformes con lo que hemos alcanzado en un sector. Él había ido a muchos lugares, había ido a Corintios, había ido tal vez a Éfeso, había ido a diferentes lugares, porque el último lugar donde Pablo fue a predicar fue en Roma. Y él podía haberse sentido satisfecho: ay, ya he levantado muchas iglesias, ya he hecho mucha obra para el Señor. Pero dijo: no,
Yo necesito ir a ese lugar. Todavía me queda un lugar llamado Roma que necesito recoger un fruto para el Señor. Y dice el apóstol: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pero cuando yo leo esta palabra, no es que Saulo o el apóstol Pablo haya sido deudor porque le haya pedido prestado a los griegos y a los no griegos, sino porque él sabía lo que este evangelio había provocado en su interior. Cuando tú sabes lo que el evangelio de Jesucristo ha provocado en tu interior, cuando tú conoces el valor de una cosa, tú te hallas en deuda. Es como aquella persona que ha sido salvada por otra. Es como aquella persona que tal vez yo iba caminando de lo más común y corriente y de repente un carro venía a velocidad para atropellarme y alguien me dijo: cuidado. O alguien me empujó y me salvó la vida. Entonces, cuando yo sé lo que representa esa persona, me siento en deuda. Y el apóstol decía: a griegos y a no griegos. ¿Sabe qué significa griegos y no griegos? Los griegos eran la gente más culta, la gente más inteligente de aquellos tiempos, la gente más educada. Y los no griegos eran la gente gentil, eran los gentiles, los del vulgo. Y él decía: a los que saben y a los que no saben, a los de la alta sociedad y a los de la baja sociedad, a los de la clase social más alta y a los de la clase social más baja, yo me siento en deuda. ¿Pero por qué? ¿Porque ellos habían hecho algo por Pablo? No, sino porque el evangelio de Jesucristo le había transformado y él se sentía comprometido a predicar este evangelio a los griegos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. Y me impacta. Por eso dice: como estoy en deuda, así tengo que hacer algo para llevar esta palabra. ¿Cuántos están aquí? Y dice la palabra que él mismo dice: en cuanto a mí, tan pronto yo pueda, yo voy a ir donde ustedes están, porque quiero predicarle, quiero compartirles un don espiritual. Y me pongo a pensar: wow, qué extraordinario es esto. Es que cuando tú piensas en la vida de Saulo, de Pablo, tú te pones a pensar cuántas son las cosas que Dios hizo en él. ¿Qué cosas pudo haber hecho Dios en él para que Saulo o Pablo sintiera esta carga, esta responsabilidad, este compromiso? Pero son grandes las cosas que Dios hacía en él. Dice la palabra que Saulo estaba perdido, estaba persiguiendo a los cristianos, estaba tal vez haciendo cualquier cantidad de fechoría en contra de Jesucristo y de su pueblo, y él sabía las cosas que había hecho. Pero cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, él vio la luz y fue libre. Y desde ese día en adelante, dice la palabra que Pablo empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Dice la palabra que desde el día en que Jesús se le apareció en el camino, 3 días estuvo en su casa ciego, sin comer, sin hablar con nadie, solamente con el Espíritu Santo. Y dice que allí, en esa casa, Dios mandó a un hombre llamado Ananías. Y ese hombre, por el Espíritu Santo, hizo que el apóstol fuese recibido en el reino de los cielos como su servidor, como su siervo en el reino, y fue bautizado con el Espíritu Santo. Y a partir de ese día ese hombre no se cansó de predicar, no paró de predicar. Por eso cuando usted lee el libro de Filipenses, usted se da cuenta que él dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo. ¿Sabe por qué prosigo? Porque todavía mientras yo respire, mientras yo pueda caminar, pueda hablar, mientras yo pueda hacer algo, yo voy a predicar. ¿Por qué predicaba? Porque sabía lo que el Señor había hecho en él. ¿Cuántos están aquí? Porque él sabía lo que Jesús había hecho en él. Y como sabía lo que Jesús había hecho en él, él decía: yo necesito predicar, necesito anunciar, necesito dar a conocer las buenas nuevas del evangelio. El versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿por qué dice Pablo estas palabras? ¿Qué cosas podían hacer que Pablo se avergonzara del evangelio de Jesucristo? Varias.
Y quiero mencionarles algunas. Dice que Saulo era un predicador de la nueva religión. ¿Y sabe cuál era la nueva religión? El cristianismo. En aquellos tiempos el judaísmo existía, era una de las religiones más fuertes de aquel tiempo. El islamismo también existía también el paganismo. Había toda clase de religiones. La religión más nuevecita, si se puede decir así, era el cristianismo. Así que el mensaje que Pablo traía era un mensaje nuevo, aparentemente nuevo para los que lo escuchaban. Aparte de esto, una segunda razón por la que Pablo podía avergonzarse de predicar este evangelio era porque el cristianismo no tenía templos. No tenía estas grandes construcciones que las diferentes religiones tenían. En aquellos tiempos, Junior, habían templos exuberantes erigidos a los diferentes dioses de aquellos tiempos. Y no eran templitos así con bloques como nosotros lo vemos ahora. Eran templos de lujo. Pero entonces Pablo predicaba un evangelio y no había ni dónde congregarse. ¿Cuántos me están siguiendo? Podría ser una causal de avergonzarse, pero el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo. No me avergüenzo. Otra razón podría ser que esta nueva religión no tenía tantos adeptos. Esta nueva religión no tenía tantos seguidores. No tenía tanto tiempo en la comunidad, en la sociedad. Por lo tanto, entonces, ¿quiénes son los que profesan esta religión del cristianismo? Y Pablo se hacía un defensor del evangelio de Jesucristo y decía: yo no me avergüenzo, aunque seamos 10, aunque seamos 15, aunque seamos 20, yo no me avergüenzo del evangelio. Y puede ser que entre nosotros esté pasando alguna cosa parecida, que así como en aquellos tiempos habían razones para que Pablo se avergonzara, tal vez entre nosotros en este tiempo, en el año 2021, todavía hayan personas que tengan razones para avergonzarse del evangelio. Puede ser que alguien se avergüence de decir: yo soy cristiano. ¿Sabe por qué? Porque vive en una casa donde nadie es cristiano. Porque vive en una casa donde de repente son de otras religiones. Y como no quiero que me larguen de la casa, no quiero que me echen de la casa, entonces callo. Puede ser que también haya alguien que se avergüence de ser cristiano, porque cada vez que tú predicas el evangelio, pareciera que estuvieses desfasado. Pareciera que tú fueses de otro planeta. Porque todo lo que hay a tu alrededor dice un mensaje contrario a lo que el evangelio enseña y propone. Puede ser que te avergüences porque el evangelio de Jesucristo trae prédicas, trae enseñanza con una lógica contraria a la lógica de este mundo. Y cada día a lo que es bueno llaman malo y a lo que es malo llaman bueno. Y puede ser que haya entre nosotros quienes se avergüencen de decir: yo soy cristiano. Pero el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Aleluya. El apóstol decía: yo no me avergüenzo, aunque seamos nuevos, aunque seamos pocos, aunque lo que yo esté enseñando no te gusta, no me avergüenzo. Y por eso yo quiero llamar a alguien y decirle: predica sin vergüenza. Predica sin vergüenza el evangelio de Jesucristo. Tienes que moverte sin vergüenza. No andes cabizbajo, no andes apenado, no andes angustiado. Predica a Cristo y no te avergüences. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que el que me negare en esta tierra, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Pero si me confiesan en esta tierra, yo también daré a conocer tu nombre. Yo también le hablaré de ti, Yulisa, al Señor, a mi Padre. Yo le hablaré de ti, Hernán, a mi Padre. Si me confiesas, yo le hablaré de ti, Daniel, a mi Padre. Si me confiesas. Por eso yo quiero decirle a los cristianos: anden sin vergüenza.
Porque nosotros no podemos apenarnos ni bajar la cabeza por lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo bajar la cabeza por lo que creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén allí en las redes sociales? Yo no puedo agachar la cabeza por lo que creo. ¿Sabe? Había un hombre, un ancianito de 86 años, que le dijeron: maldícelo, niega a tu Señor, niega que eres cristiano y la vida te la preservaremos. Y ese ancianito dijo: 86 años me ha hecho bien. ¿Cómo voy a negarle en este punto de mi historia? No puedo negarle, no me avergüenzo. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque sé lo que Él hizo por mí. ¿Aló? ¿Por qué no me avergüenzo? Porque sé lo que Él hizo por mí. Porque cuando alguien sabe lo que tiene, lo que lleva, el peso de este evangelio, no puede ser negado. Yo no me puedo sentir avergonzado cuando reconozco que Dios ha puesto en vasos de barro un tesoro tan grandioso, un tesoro tan maravilloso. Yo no era digno, pero por Él, por la sangre de Jesús, soy digno. Entonces el apóstol Pablo dice: soy deudor. Wow. No puedo callar, no puedo callar. Necesito hablar. Necesito hablar, necesito decir, necesito anunciar, necesito predicar, necesito proclamar, necesito decirle al mundo: he ido a Corinto, he ido a Éfeso, he ido a diferentes ciudades, he ido a Tesalónica, he ido a Colosa, necesito ir a Roma y hasta lo último de la tierra, porque necesito hacer saber qué hizo Jesús en mí y también puede hacerlo en ti. No tengas vergüenza de predicar a Jesús. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo. Él estaba claro. Yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el verso 16. Porque es poder de Dios para salvación. Alguien que diga: poder de Dios para salvación. Vamos, alguien que lo diga: poder de Dios para salvación. Cuando tú sabes que lo que tú tienes, el mensaje que tú tienes, puede salvar a un pecador. Oye, puede sacar a uno del lodo cenagoso, puede sacar a uno de la muerte, puede sacar a uno de la enfermedad, puede sacar a uno de la cautividad. Yo no puedo avergonzarme, porque lo que estoy llevando es un mensaje de salvación. La ciencia, la psicología, y no despreciamos ninguna de esas cosas, porque todas son útiles, pero ninguna de esas cosas son poderosas para la transformación del alma. Alguien dijo por ahí que en la medicina, en la ciencia, te pueden dar una receta para el cuerpo, pero jamás podrán darte una receta para el alma. No pueden cambiar tu corazón. ¿Sabe quién lo puede hacer? El evangelio de Jesucristo. Por eso digo: no me avergüenzo, dijo Pablo, no me avergüenzo, porque esto que llevo es sanidad para el alma, salvación para el perdido. No te avergüences, iglesia. No te avergüences. Pablo sabía que este evangelio salvaba, porque él mismo estaba perdido. Él fue hallado perdido y fue salvo. Nadie mejor que él para hablar de salvación, sino uno que ha sido perdido y que fue hallado. Solo un perdido que fue hallado y salvo puede hablar del poder de la salvación. Y Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Mira, el evangelio es poder. Yo no estoy llamando a la iglesia a defender el evangelio, porque el evangelio no necesita defensa. El evangelio es poderoso por sí mismo. La misma palabra dice que cuando Dios habla, cuando se envía una palabra, ella jamás regresa vacía. Cumple
cumple con el propósito por el cual fue enviada, ella jamás se devolverá vacía. No depende de los vasos, depende de la palabra. El evangelio por sí solo es poderoso. Y cuando uno lo entiende, wow, cuando uno lo entiende, uno no deja que nadie lo menosprecie. Predica sin vergüenza, iglesia. Hazte llamar cristiano y no te avergüences. Había una canción viejita que decía: si a mí me llaman, aleluya, aleluya soy. Si a mí me llaman, aleluya, aleluya soy. Gloria a Dios, al cielo voy. No dejes que te hagan sentir como que aquello que tú crees no vale. No te avergüences. Alguien que diga: no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo, no me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque el fin de este evangelio es salvación. Porque el mensaje que traigo no es para muerte, sino para vida. Yo no puedo avergonzarme de hacer lo bueno. ¿Quién se avergüenza de hacer lo bueno? Se avergüenza, debería tener vergüenza el que roba y no le importa. Se debería avergonzar el que mata y no le importa. Mira lo que dice la segunda carta a Tesalonicenses. Dice: versículo 8, 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mira lo que dice el versículo 12: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted sabe lo que está diciendo estos versos bíblicos. Practicaron toda clase. Lea los versículos anteriores. Hay quienes practican toda clase de improperios, toda clase de cosas que a Dios no le agrada, pero ellos no se sienten mal. No les da remordimiento, al contrario, se complacen en sus injusticias. Hace poco vi un video en cómo la gente del lobby gay se burlaba de un pastor que estaba tratando de bautizar a unos feligreses y le hacían mofa al pastor. Se gozaban en su inmundicia, en su injusticia, y nadie le dice nada, se complace. Y ellos deberían estar humillados delante de Dios pidiendo perdón, ten misericordia, pero ellos se gozan en la injusticia. ¿Cuánto más nosotros, mis amados? Yo no sé si hay alguien que está entendiendo. ¿Cuánto más nosotros que llevamos un evangelio, un mensaje transformador, un mensaje de salvación, un mensaje de vida? No te avergüences, iglesia. No te avergüences, Cordero. No te avergüences, Querigma. Avanza y predica a Jesús sin vergüenza, porque nuestro mensaje es un mensaje de vida. Es un mensaje para salvación. Y es el único mensaje que existe para salvación, porque la Biblia dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino Jesucristo, Hijo de Dios. No te avergüences. Pablo dijo: no me avergüenzo. Uno, porque sé cuál es el fin de este evangelio. ¿Y sabe cuál es el fin? Salvación. La segunda razón por la que no me avergüenzo, dice Pablo: no me avergüenzo porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Lo segundo, este mensaje no es para panameños solamente. ¿Alguien escuchó eso? Este mensaje no es para colombianos solamente.
no es para centroamericanos solamente. Este mensaje no es para judíos solamente. Este mensaje no es para samaritanos solamente. Este mensaje no es para los de mañanita solamente. Este mensaje es para todas las personas del mundo. Para todo aquel que cree. Este mensaje no hace exclusión de personas. Este mensaje no hace exclusión de personas. Dios ama a todo el que practica el pecado. Aunque aborrece tu pecado, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y como te ama, quiere salvarte, quiere limpiarte, quiere perdonarte. Pero alguien tiene que entender que si Jesucristo no está haciendo exclusión, la iglesia tampoco es exclusión. Por eso no me avergüenzo, porque este mensaje incluye a todos, abraza a todos, llama a todos, convoca a todos y los lleva a todos a la salvación. El apóstol Pablo estaba claro que el principio o el fin del evangelio era salvación. Pero lo segundo, él sabía que el alcance de este evangelio era universal. Diga conmigo: universal. Este evangelio no es para unos cuantos, es para todos. No así como en la sociedad que vemos, que la sociedad está dividida por clases sociales. A uno se le abren las puertas de par en par, a otros se las cierran, porque hay exclusividad. Y como dice esa frasecita, nos reservamos el derecho de admisión. Pero aquí no. Estas puertas están abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Las puertas del cielo están abiertas. Por tanto, iglesia, no te avergüences de dar a conocer este mensaje, porque aunque este mensaje parece ser duro, el mensaje tiene un propósito de amor, un propósito de salvación. Es un mensaje que muestra el amor en todas sus manifestaciones. Y Pablo dijo: ¿sabes qué? No me avergüenzo, porque es poder para salvar. Porque el fin de este evangelio que yo predico es salvación. Y tampoco me avergüenzo, porque el alcance de este mensaje es universal. No excluye a nadie, es para todos. Pero la tercera razón por la que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo, sigue en el versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gracias. Para salvación a todo aquel que cree. La tercera razón por la que el apóstol Pablo no se avergüenza del mensaje que lleva es porque no obliga a nadie. ¿Te obligaron a ti aquí a estar? ¿Te obligó alguien a venir hoy? ¿Te obligó alguien a venir? ¿Te obligó alguien a conectarte esta noche? ¿No? ¿Te obligó? ¿Los obligaron? La tercera razón por la que yo no me avergüenzo es porque este mensaje le da libertad al hombre de poder elegir. Porque este mensaje no atenta con el libre albedrío que Dios nos dio a todos los seres humanos en esta tierra. Porque este mensaje no trata de imponerse sobre nadie. Este mensaje se lanza y el que cree lo recibe y el que no lo rechaza. Por eso, iglesia, no te avergüences. Yo necesito decirle a alguien: no te avergüences, porque esto que nosotros predicamos es lo mejor que al mundo le puede pasar. Este mensaje que la iglesia carga es el mensaje más maravilloso de todos los tiempos. Es el mensaje más amoroso de todos los tiempos. Y aunque suene duro en algunas ocasiones, sigue impregnado de amor.
La iglesia de Cristo debe andar sin vergüenza. Yo lo quiero repetir otra vez. Porque lo que nosotros predicamos no es para avergonzarnos, ¿verdad? ¿O sí? Yo no creo. Porque nada de lo que nosotros enseñamos le hace daño al hombre. Al contrario, le ayuda a vivir bien en esta tierra. Quiero concluir con el versículo 17. Porque el Evangelio de Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Voy a repetir esto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Usted sabe lo que significa por fe y para fe? Porque como dijimos en el versículo 16, para ser parte de este reino tienes que creer. El apóstol hace unos días predicaba que necesitamos creer. Para ser parte de su reino necesitamos creer, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por cuántas bolsas de comida tú repartes, no es por cuánta gente indigente tú levantas, no es por cuántas buenas acciones tú practicas. Todo eso es bueno. Repito, iglesia, todo eso es bueno, pero eso no salva. Jesús dijo, no es por fe para que nadie se gloríe. No es por obras, perdón. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe en la sangre de Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando tenemos fe, abrazamos este evangelio, creemos en Jesucristo y le decimos: Señor Jesús, conviértete en el Salvador, en el dueño, en el Señor de mi vida. Y por fe doy el paso de conversión, pero por fe también tengo que mantenerme. Porque la fe no se acaba en el momento que tú dices sí, Señor Jesús. Allí empieza tu camino de fe. Y es en esta parte donde muchos quedamos tirados, Yedalki. Es en esta parte donde muchos fracasamos. Porque pensamos que decirle sí a Jesús es suficiente. No. Decirle sí a Jesús es el inicio de una nueva vida en Cristo. Y esta nueva vida en Cristo se vive por fe. Y se mantiene por fe. Y llegaremos al cielo por fe. Todo en esto es fe. Así se revela la justicia de Dios. Porque aunque yo no pueda ver en el acto, si yo creo, algún día veré. ¿Alguien creyó esa palabra? Porque puede ser que aquí ahora yo no lo veo con mis ojos naturales, pero por la fe lo puedo ver. Por la fe lo puedo ver. Por la fe lo puedo ver. Y por lo que veo en fe, avanzo. Y por lo que veo en fe, camino. Y por lo que veo en fe, me muevo. Y por lo que veo en fe, sigo predicando y sigo anunciando. Por lo que veía Pablo, por la fe que él tenía, él decía: yo no me detengo, yo prosigo a la meta, prosigo al blanco, no me detengo. Y aunque en el presente tengo situaciones que necesito trabajar, tengo situaciones que necesito cambiar, no me detengo, porque por fe yo creo que algún día yo llegaré al varón perfecto, a la estatura del hombre perfecto. No me detengo. Sí, Yadei, hay cosas que tú tienes que cambiar. Sí, Yulisa, hay cosas que tú tienes que mejorar, pero la fe te hace moverte y decirte: Dios me ayudará, Dios me ayudará, porque en mis debilidades el poder de Dios se perfecciona. Y llegará el día que lo que ahora yo veo en parte, lo veré completo.
lo veré completo. El justo vivirá por fe. Yo quiero decirle a la iglesia en esta noche: no te avergüences. Todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, no te avergüences. Todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, no te avergüences. Aunque seamos pocos, aunque seamos rechazados y señalados, no te avergüences. Porque hay sinvergüenza por ahí practicando lo malo y no les importa. El Hijo de Dios está predicando lo bueno. Predica sin vergüenza, porque Cristo es tu Señor. Aleluya. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga sobre sus pies en esta noche. Allí donde tú estás, en tu casa conectado, no sé dónde estás. Yo quiero que oremos en esta noche. Y yo quiero que hagamos la oración de aquel hombre que le decía al Señor: ayúdame, ayúdame. Solo aquel que entiende el valor del evangelio, solo aquel que ha sido perdonado, solo aquel que ha sido transformado, solo aquel que conoce su pasado y mira su presente y ve cómo Dios lo ha cambiado, dice: yo no puedo. Pablo decía: yo no puedo quedarme callado, yo no puedo dejar de hablar lo que Dios ha hecho en mí. Los apóstoles decían: yo no puedo dejar de decir las cosas, porque lo que hemos visto, lo que hemos sido enseñados, de eso hablamos. Oye, no te avergüences, iglesia. Yo necesito pedirle a todos los que están en esta casa hoy y a todos los que están conectados de las plataformas sociales, por favor, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. No te avergüences y no permitas que nadie te menosprecie por aquello que tú crees, porque lo que nosotros predicamos y enseñamos no le hace mal a nadie. Al contrario, es vida, es salvación. Mira lo que dice Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es poder de Dios. Yo quiero repetir este versículo. Primera carta a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Puede ser que la gente nos tire de locos, nos tilde de locos, pero nosotros los que hemos sido salvos, nosotros los que hemos sido salvos, ¿dónde están los que han sido salvos? Amén. Sabemos que esta palabra de la cruz es poder de Dios. Hermano, cuando usted predique a Jesús, predique con esta convicción: es poder de Dios. No predique el evangelio como que si usted estuviera ofreciendo una porquería, como que por favor, no. Santo Dios mío, hasta que el corazón me hace. Poder de Dios es la palabra de la cruz y es salvación para el que está perdido puede alcanzar salvación.